Como hemos comentado, ha terminado la tregua en Oriente Medio, pero esto está generando un duro golpe a Estados Unidos. Resulta que están atacando a los destructores estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio, pero ¿quiénes los están atacando? ¿Qué tipo de armamento están utilizando? ¿Y por qué esto tiene que ver con el cancelamiento de la tregua entre el grupo palestino Hamas e Israel? Vamos a comentarlo. El destructor estadounidense de misiles guiados Carney ha sido atacado por drones y misiles disparados desde Yemen. Esta información llega a través del canal de televisión Al Jazeera, citando a una fuente del Pentágono. De manera literal, dice que misiles y vehículos aéreos no tripulados fueron disparados desde Yemen contra el destructor estadounidense Carney y diferentes buques de comercio en el Mar Rojo, según señala esta nota. Los hutíes anunciaron este domingo que, ellos van a reanudar los ataques contra Israel tras el fin del alto al fuego en la Franja de Gaza. Anteriormente, el canal de televisión Al-Hadad había informado que partidarios del movimiento chiita Yemen habían atacado un buque mercantil británico en el estrecho de Bab al-Mandeb. Y, en este caso, este ataque fue contrarrestado por buques de guerra de Estados Unidos y de Israel. Sin embargo, la tensión está empezando a alcanzar unos niveles ya inesperados. De hecho, el Pentágono asegura que ha derribado drones enviados por hutíes contra su nave. De acuerdo con Al-Hadad, que citó en este caso una declaración del Pentágono, las tropas estadounidenses derribaron un dron que se movía hacia el destructor de la Armada estadounidense Carney y también al barco Unity Explorer. En este caso, el buque mercante que los hutíes intentaron atacar se llama Unity Explorer. Derribaron un dron hutí que se dirigía hacia el destructor Carney y también hacia este buque. Esto subrayó el Departamento de Defensa de Estados Unidos, citado por la propia cadena árabe. Más tarde, Al-Hadad ha citado también fuentes informadas en la cual se indica que Israel envió varios buques de guerra y un submarino al Mar Rojo para monitorear la actividad de Irán en la región. Aparentemente, Irán entonces, mediante sus alianzas, según dice el gobierno estadounidense, o al menos diferentes grupos de Occidente, estaría trabajando un ataque directo en esta parte del mundo. Ya anteriormente, los hutíes habían anunciado entonces que iban a reanudar estos ataques contra Israel tras la tregua, pero no solamente eso, dijeron que iban a atacar a cualquier barco relacionado con Israel. Y sí, a esto se suma también Estados Unidos. Acaba de salir al frente del Pentágono a hacer una declaración que no se puede creer. Han dicho que la industria armada de Estados Unidos no puede competir con la de China. ¿Se están rindiendo antes de que empiece el conflicto? Esto es lo que ha publicado el sitio Político en las conclusiones de un reporte elaborado por el propio Departamento de Defensa estadounidense, que estaría ofreciendo una visión crítica de las capacidades de los fabricantes de armas locales. El informe titulado Estrategia Industrial de Defensa Nacional será presentado en las próximas semanas por el jefe de adquisiciones del Pentágono, William Laplante. Ahora, de acuerdo al medio especializado en política, el trabajo pretende ser una mirada integral de lo que el Pentágono necesita para aprovechar la experiencia de las pequeñas empresas tecnológicas, además de financiar y apoyar a las empresas tradicionales para que avancen más rápido en el desarrollo de nuevas tecnologías. Anticipándose a esta difusión oficial, el medio periodístico ha publicado el día de hoy que las principales conclusiones de esta investigación demuestran que el Pentágono simplemente dice que no pueden competir con China. Y sí, esto arroja que la industria de defensa de Estados Unidos tiene problemas para estar a la altura de los competidores, como precisamente la administración de Xi Jinping. Y sí, para algunos es doloroso este tipo de resultado porque estaría diciéndole a Estados Unidos que se rinde frente a China. De hecho, lo que se está comentando es que el documento ha sido presentado por Político como un borrador avanzado que no sería la versión final que se va a presentar por parte del Pentágono, pero que sin embargo se asemeja a lo que en estos días todos vamos a ver. Si Israel pretende eliminar por completo a Hamas, la guerra va a durar años, y esto no tiene sentido. Esto es imposible. De hecho, el propio presidente de este país se pregunta, ¿alguien cree que esto es posible? Esto es lo que se ha estado preguntando el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron.
el mandatario ha llamado a la parte de Israel a concretar sus objetivos en el conflicto en este movimiento islamista en Gaza, porque lo que están diciendo simplemente no tiene sentido y sería más una suerte de excusa. Sí, lo que él mismo dice es que cree que ahora las autoridades de Israel tendrán que definir sus objetivos de forma más precisa. ¿La eliminación completa de Hamás en qué consiste? ¿Y quién cree que esto es realmente posible? Si este objetivo, si es que lo es, entonces la guerra va a durar unos 10 años. Esto es lo que ha afirmado Macron a los periodistas en el margen de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, conocido como el COP28 en Dubái. El presidente francés también ha añadido que la destrucción de todo un territorio, el bombardeo de todo un potencial civil, no es una buena respuesta a las acciones que dice ser de un grupo terrorista, porque claro, la respuesta sería terrorista. Y sí, recordemos que ha expirado la tregua que se está viviendo entre la situación que más o menos se logró llegar a través de la mediación conjunta entre Qatar y Egipto, pero en este momento diferentes países europeos empiezan a criticar lo que está pasando. Ya varios países de hecho instan tanto a Israel como a Hamás a que se establezca un alto al fuego, pero en este caso lo que llama la atención es que los países europeos han empezado a salir el frente contra precisamente Israel. Recordemos que existe una tensión entre Francia con Turquía. Recep Tayyip Erdogan no es que se lleve muy bien con el presidente francés Emmanuel Macron, pero que los dos precisamente vayan en contra de Israel estaría demostrando que la situación no va nada bien, no solamente para Benjamín Netanyahu, sino para la propia intención de Estados Unidos en su zona de influencia, que en este momento está siendo criticada por sus propios aliados. Israel acaba de arremeter y de generar un ataque contra Siria tras detectar un proyectil supuestamente lanzado desde ese país. Sí, las fuerzas de defensa de Israel aseguraron que detectaron el día de hoy un proyectil lanzado desde territorio sirio hacia el Estado hebreo, por lo que abrieron fuego en respuesta. Nuevamente estamos siendo testigos de otro ataque directo contra Siria que podría generar una tensión a nivel internacional. Lo que se está diciendo es que tras el informe de una sirena de alarma aérea que sonó en Kesesh, en el norte de Israel, se registró un proyectil enviado desde Siria. Este proyectil cayó en una zona abierta, informó el ejército israelí en su canal de Telegram. El mensaje destaca que las tropas devolvieron al fuego a la fuente del disparo del proyectil. No es la primera vez que hablamos de esta marcada tensión que se está viviendo en esta parte del mundo y tal vez lo más preocupante, que ya lo hemos comentado, Siria es tal vez el más grande aliado de Rusia precisamente en Oriente Medio, hablando pues de la zona de influencia que busca tener Vladimir Putin en este escenario, y que se esté generando estos ataques de manera permanente puede hacer que el propio Bashar Assad empiece a tomar algún tipo de medidas y sobre todo solicitarle algo al Kremlin que de momento no está haciendo. Ya desde el viernes, como está expirando la tregua, esto no ha significado que los ataques contra otros países no hayan frenado. De hecho, el ataque por parte de Israel al Líbano y a Siria no se ha terminado en ningún momento. Esto mantuvo el curso regular, por así decirlo. Y claro, en este escenario, el mundo está preocupado a ver qué es lo que decide hacer la comunidad internacional y sobre todo Siria y esta alianza que tendría con la propia administración rusa, y si esto genera una respuesta que tal vez puede arrastrarnos a un conflicto todavía mayor. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.